Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Vieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Javier Conde, quien es un periodista de dilatada trayectoria en Venezuela, que fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y bueno, con él vamos a conversar. Sí, Alejandro, y con Javier Conde, pues hablaremos sobre su experiencia como periodista que ha migrado y un poco sus visiones sobre el país. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Chomin y Alejandro. Encantado de conversar con ustedes, de verlos y de conversar con ustedes. Javier, tú Cuéntame. primero eres si tienes una trayectoria en Venezuela, eres un periodista muy reconocido en el país, pero además eres un migrante de los millones de migrantes que ha tenido nuestro país, pero eres un migrante no tan particular, porque eso lo ha hecho mucha gente, pero tu visión sí es relevante en lo siguiente, que has estado en 3 países distintos y has visto distintas migraciones y has visto distintos países de acogida y has visto distintos grupos de venezolanos. ¿Cuál sería tu visión en este asunto? Bueno, fíjate, estuve en Colombia, en Uruguay y ahora aquí en España. Soy doble migrante porque fui migrante cuando tenía 8 años, que me fui desde aquí para Venezuela con mi mamá. Lo que he notado, bueno, obviamente la presencia de los venezolanos de manera cotidiana en todas las cosas que uno realiza. Te los puedes conseguir en el transporte público, en las tiendas, en un hotel, en cualquier circunstancia, en una reunión. Esa es una característica. La otra es la tremenda capacidad de adaptación de los venezolanos a sus nuevas realidades, ¿no? Claro, es mucha gente joven, básicamente, no, digamos, los que estamos en mi edad somos, bueno, no somos una excepción, también debe haber un peso importante allí, pero no somos lo más significativo, ¿no? Esos jóvenes son, por ejemplo, en Uruguay me sorprendió. Uruguay es un país que ha recibido a los venezolanos extraordinariamente bien, que sienten que el venezolano se incorpora a su vida y le inyecta alegría, dinamismo, que aparentemente ellos creen que le falla un poco en los suyos y lo encuentran de manera muy repetida en los venezolanos. Así que siento que en Uruguay hay una muy buena adaptación y un peso importante de los venezolanos en la vida uruguaya. ¿Y qué nos puedes decir un poquito de Colombia y España, donde estás actualmente? Bueno, en Colombia yo llegué en el año, hace ahora 9 años, yo llegué el 23 de enero de 2014, fecha histórica, doblemente histórica. Era cuando estaba empezando el boom que empezó a llegar masiva, un poquito después, ¿no? Empezó a llegar más masivamente venezolanos. Y yo hice una serie de trabajos para consapata.com sobre los emprendimientos de venezolanos en Colombia. Yo hice como, no sé, 40, 50 notas de venezolanos en todo el país, en todo Colombia. Y es lo mismo, su tremenda, bueno, algunos fueron con recursos e invirtieron, otros a partir de sus profesiones también emprendieron pequeñas cosas, pero había una tremenda capacidad de integración de esos grupos y sentí, porque teníamos una página petrolera, y sentí que en el ámbito petrolero había cierto celo, cierta cosa no resuelta satisfactoriamente, que creo que después se fue manejando mejor, ¿no? Como que eso que se liga a veces con la, con la emigración, me vienen a desplazar, ¿no? Y yo creo, bueno, en ese momento estaba en discusión todo lo de Pacific Rubiales, un poco después, y creo que los venezolanos ahí también fueron importantes en la recuperación de la industria petrolera colombiana, aunque, bueno, con algunas pretensiones indebidas a veces del comportamiento nuestro, ¿no? Mira, Javier, ¿qué significa para un periodista migrar, particularmente para un periodista? Para un periodista, bueno, yo creo que ahí habría que establecer como otra categoría, dividir eso, ¿no? Un periodista más joven, un periodista más mayor. El más joven que viene ya en el ritmo del periodismo que hoy se está haciendo, digamos, de todas las redes sociales, de toda
el community manager, todas estas cosas, pues creo que se adaptan más rápidamente y más fácilmente. A mí me ha ocurrido que cuando envío mi currículum para postulaciones o para cosas por libre iniciativa, yo creo que ellos ven la edad y ya ni me llaman, en la mayoría de los casos. Entonces, las oportunidades que he conseguido, las he conseguido porque yo mismo las he buscado directamente y he tratado de tener un encuentro personal, ¿no? Entonces, eh, pero para mí, o sea, yo he podido trabajar en Colombia, he colaborado con El Espectador y con publicaciones del Espectador, en Uruguay con el diario El Observador, aquí colaboro con un periódico de Galicia y he tenido esa oportunidad de hacerlo y de incorporarme también, de enterarme de su realidad política. Para mí fue un descubrimiento Colombia, porque creo que Colombia nos mira más a los venezolanos de lo que los venezolanos vemos a Colombia. Entonces descubrí muchísimas cosas de Colombia, que es un país que aprecio mucho más después de mi paso por ahí. Yo creo que para un periodista, emigrar de alguna forma es nutritivo también, porque te llenas de otras realidades, conoces otras realidades, otros procesos, y puedes apreciar, puedes ver mejor lo que ocurrió en tu país también, ¿no? No sé si te respondo así. Absolutamente, sí. Ahora, Javier, cuando has ejercido el periodismo fuera de Venezuela y piensas en ese periodismo que tú ejerciste, que era un país, digamos, donde no es que no había problemas, pero fundamentalmente con libertad, y sientes que esa libertad quizá en el país ya no, quizás no, esa libertad ya no está, una censura notable, pero has podido ejercer en países donde hay apertura. ¿Cómo evalúas eso? Sí, claramente, ¿no? Bueno, o sea, aquí no hay limitaciones para los temas. Creo que las limitaciones ahora para abordar los temas no tienen tanto que ver con el contenido del tema, sino con las formas, cómo lo vas a presentar, ¿no? Que a mí me parece, yo viví experiencias en Uruguay, que trabajé durante 20 meses para el diario El Observador en el área internacional, donde un tema de cierto contenido tenía escasa lectoría y un tema superficial y tratado de una manera curiosa, pues despertaba una audiencia increíble. Entonces creo que a lo mejor es más la adaptación a ese tipo de periodismo que está por todas partes, ¿no? Y que creo que peca de superficialidad muchas veces, ¿no? Pero por lo demás, me parece que, bueno, que lo otro es que no hay muchas oportunidades para ejercer. Todos sabemos que el periodismo sufre una crisis global, hay un cambio del modelo de los periódicos, y en todas partes lo primero que te dicen es muy difícil que aquí haya una oportunidad. Hay que como bregarla y buscarla y puede salir. Eh, Eso es lo que te puedo decir. Y bueno, y contemplar que tanto en Colombia como, como en Uruguay, como en España, hay mayores libertades, o sea, hay las libertades que vivimos en Venezuela. En Colombia yo sentí, por ejemplo, que hice trabajo sobre, por ejemplo, sobre temas de sindicalismo petrolero, que eso no era un tema comúnmente informado en los medios colombianos. Como que sí hubiera una cierta visión de los medios con cierta restricción hacia ciertos temas, ¿no? Es preferible que hable el gerente, pero que no hable el líder sindical, ¿no? Entonces, era una cosa que en Venezuela había una sección para periodismo sindical y había una sección para periodismo económico. Hablaban por igual, ¿no? Creo que ahí todavía hay un trabajo por hacer en Colombia, que seguramente ha ido avanzando en eso también. Mira, Javier, ya para terminar, porque nos queda muy poco tiempo, tú has escrito sobre Venezuela, pues estando afuera, en estos países que nos comentas, lo que te da probablemente una perspectiva diferente sobre lo que sucede en el país. ¿Cómo ves a Venezuela hoy en día? Bueno, con mucha preocupación en dos sentidos. Primero, ir constatando cada vez más la profunda destrucción de todo en Venezuela, de lo sanitario, de los salarios, de los derechos, de lo físico, del metro, del transporte, de todas las cosas, ¿no? De cómo eso se ha ido profundizando. Y por otro lado, también ver, que es lo que más me preocupa en este momento, en mi campo, digamos, ubicándome en el campo de la oposición democrática, ver que ahí hay una seria división
que se perdió el rumbo, que durante años se trabajó en la construcción de una alternativa que fue exitosa, que tuvo su expresión más exitosa en el 2015, y que de repente se perdió el rumbo. Y entonces hay divisiones y acusaciones entre sectores de la oposición que creo que profundizan una sensación de desazón, de falta de esperanza. Creo que ese es el término que está extendido y hay que seguir buscando y esperando que la unidad como idea, como estrategia, se vuelva a consolidar, ¿no? Creo que es importante hacer un llamado, bueno, yo no sé quién para hacer un llamado, pero digamos que el liderazgo político tiene una responsabilidad muy grande en volver a encontrar esos caminos. Bueno, muchísimas gracias, Javier Conde, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Chomi, Alejandro, muchas gracias.